¿cómo están? Soy Ray Flores, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y delegado de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Este es su canal Matemáticas en Nuevo León y este es su podcast Modelos. Antes de empezar tengo que hacer la aclaración de que todos los puntos de vista que voy a dar aquí, todos los comentarios, son responsabilidad personal y de ninguna manera reflejan los puntos de vista ni opiniones de las instituciones que estoy representando. Dicho de otra manera, todo lo que diga aquí es culpa mía y de nadie más, y me hago responsable de eso. También antes de empezar quiero aprovechar para dar algunos anuncios. Estamos iniciando con los talleres de razonamiento matemático, que queremos enfocarnos este semestre a la cuestión de álgebra. Esto es para niños y jóvenes. Si les interesa, voy a dejar por ahí los enlaces donde les pueden dar informes, los teléfonos para informes. Hay virtuales y hay también presenciales aquí en Nuevo León. Si algún colegio o alguna institución le interesa pues armar algún proyecto relacionado con el desarrollo del pensamiento matemático, pues también quedamos por ahí a sus órdenes, igual en los mismos teléfonos. Y también, bueno, estoy invitando a los que quieran participar en las Olimpiadas de Matemáticas, especialmente en Nuevo León, pero también estamos abriendo un poquito la oportunidad para personas fuera de Nuevo León a través de línea, en línea para los que están fuera. Y si quieren participar, pues también van a estar por ahí los enlaces en la descripción del video para que se registren a eso, ¿no? Igualmente, si estamos ahorita también, tanto la Olimpiada Nacional como en Nuevo León, abierto para la cuestión de los patrocinios, si a alguien le interesa de alguna manera esta cuestión de los patrocinios. Ok, el tema del día de hoy, creo que son todos los avisos que tengo por el momento, pero el tema del día de hoy va a ser inteligencia artificial. Quiero platicar, ya tenía desde hace un par de semanas con esta idea de hablar de inteligencia artificial. Está ahorita de moda, ha habido varios desarrollos, tanto con la cuestión última del ChatGPT como Midjourney y DALL-E 2 o algo así, los que están generando imágenes a través de inteligencia artificial. Ahorita comentaré un poquito sobre esos. Yo quiero hacer aquí pues una descripción más, un poquito también más general sobre lo que es la inteligencia artificial, porque pues sé que ahorita es un área que está de moda, que hay mucha gente que está pensando incluso, pues a lo mejor especializarse o conocer más sobre ella, ¿no? Y bueno, les preparé por ahí algunos temas. Tengo por aquí abajo mis notas. Si me ven volteando un poco, me disculpo, porque pues esto no es un script preparado, lo voy diciendo así nada más basado en los puntos que tengo por aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Si queremos hablar de inteligencia artificial, pues lo primero de lo que quiero comentar es pues de la inteligencia en general. O sea, ¿qué es la inteligencia? Porque ya eso mismo es un tema que podemos discutir independientemente de la cuestión de si es artificial o no. Nos llamamos a nosotros mismos Homo sapiens, ¿sí? Y eso literalmente significa como hombre pensante. El pensamiento y por lo tanto la inteligencia siempre ha sido como que una característica de la que, digamos, nos sentimos orgullosos o de cierta forma, ¿no? Consideramos, pues, digamos que para nuestra especie la cosa más importante es justamente el pensamiento y la inteligencia, y desde el principio de los tiempos que tenemos registros, pues ha habido gente, los filósofos y los científicos, que han estado enfocados en la cuestión esta del pensamiento como la cosa más importante, digamos que de cierta forma eso es lo que nos hace humanos, o al menos eso es lo que nos distingue del resto de los animales, la inteligencia. Alguien puede decir que no, que son las emociones o los sentimientos, pero la realidad es que la mayoría de los mamíferos, casi todos los mamíferos, tienen emociones, tienen tristeza, tienen alegría, se enojan. O sea, muchos animales tienen emociones y sentimientos. Por muy bonito que sean las emociones y los sentimientos, no pueden ser eso la característica del ser humano, porque realmente hay muchas más especies que las tienen, aunque estoy de acuerdo de que puede ser que los humanos los tengan más desarrollados, ¿no? Sin embargo, en cuestión de inteligencia, el nivel del ser humano sí está muy por encima, pero demasiado por encima de cualquier otro animal. Algunos dirían que si hacemos una escala en cuanto a la parte emocional, probablemente algunos animales tengan emociones mayores o más sanas que los seres humanos, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese dilema moral, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con las definiciones de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Ya quedamos en que el ser humano, en que es algo fundamental, vamos para el Homo sapiens, nosotros la distinguimos como algo importante, y yo siempre me baso en definiciones que están por ahí, ¿no? La primera definición de inteligencia, yo siempre la voy a sacar de la Real Academia Española, es como la base fundamental, y la Real Academia Española, si ven las
las connotaciones que tiene, se habla de la capacidad de entender, la capacidad de comprender, la idea de resolver problemas, la idea, o sea, estos es como los elementos importantes en cuanto al tema de la inteligencia. Es decir, algo inteligente es algo que puede resolver problemas, es algo que puede entender, es algo que puede comprender. Si nos damos, yo voy a tomar también ahorita la definición que se da en inglés del Webster, el diccionario Webster, que tiene un poquito más de matices. Webster ahora, por ejemplo, de la habilidad para entender, perdón, la habilidad para aprender, no nada más de entender, sino aprender. El aprendizaje no se menciona claramente en la Real Academia Española. O de enfrentarse a nuevas situaciones, es decir, poder adaptarte a situaciones nuevas. La habilidad también para aplicar el conocimiento en la manipulación de tu entorno. Si tú tienes un conocimiento y te puedes adaptar a tu entorno de acuerdo a tus necesidades. Y bueno, también se habla por ahí de una connotación que es como pensar en abstracto, es decir, a través de ideas o asociado un poco a ser capaz, digamos, de ser evaluado a través de pruebas o tests. De hecho, tiene varias connotaciones así la definición en inglés, ¿no? Y de aquí ya podemos sacando varias diferentes palabras clave, ¿no? Claramente la gente define la inteligencia como le conviene, o sea, cada quien va a definir la inteligencia como quiera, probablemente para ellos mismos sentirse inteligentes, pero bueno, los fans de la inteligencia artificial suelen llamar inteligencia muchas veces a cualquier cosa que les sorprenda, ¿no? Como que si esa computadora hace algo que lo sorprende, entonces eso es inteligente, ¿no? Porque hizo algo que no esperaba que esa computadora hiciera. Pero bueno, las palabras clave que podemos usar aquí para ir armando nuestra definición o para ir, digamos, consolidando cómo pensamos en lo que es la inteligencia en general, es, aprender, entender, pensar, resolver, en el caso de resolver problemas, adaptarse, ¿sí? Ahora, es muy complicado evaluar o darte cuenta si alguien entiende o si alguien piensa, porque ni siquiera está muy claro qué significan esas palabras. Entonces, la parte del entendimiento, aunque suena muy bonito, puede no ser tan claro exactamente cómo darnos cuenta. O sea, ¿cómo sabes si alguien entiende? ¿Sí? Tenemos esa discusión, por ejemplo, ahorita con el ChatGPT, ¿no? Que le escribes algo y te responde. La pregunta es, ¿te entendió? Porque parece que te entendió porque te responde, pero los que entienden cómo está programado, pues sabemos que no entiende. O sea, no está entendiendo en el sentido que uno quisiera darle a la palabra entender de un ser humano. O sea, no basta responder nada más, sino tendría que haber algún proceso interno, vamos. Pero es debatible. O sea, alguien puede decir que sí entiende. Entonces no voy ahorita a defender ninguno de los dos puntos. Ahora, sin embargo, el aprendizaje sí se puede como que cuantificar, porque el aprendizaje pues está en función de si se logra cierto objetivo. Yo puedo decir que alguien no sabe, y luego, porque lo evalúo y me doy cuenta que no logra una tarea, y después lo preparo, lo entreno, lo hago que aprenda, y ya logra la tarea. Entonces, digamos que el aprendizaje más o menos sí se puede evaluar. Y de hecho, muchos defensores de la inteligencia artificial pues hacen mucho énfasis en esta parte del aprendizaje, porque pues claramente los sistemas van aprendiendo, ¿sí? Ahora, yo uso justamente el concepto de aprendizaje para mostrar que estas llamadas inteligencias artificiales, de hecho, no son tan inteligentes como algunos dicen. Ahorita, o sea, por eso importa mucho la definición que se use, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque estas inteligencias, por ejemplo, un ChatGPT, para poder dar las respuestas que da, tuvo que haber procesado millones y millones y millones y millones de líneas de texto. Muchísimas líneas de texto. Estuvo alimentada con prácticamente todo el Internet, todo lo que hay en Internet, y te puede generar lo que te genera porque estuvo procesando muchísima información. Entonces, para mí, si requieres un humano que te crea lo que te crea ChatGPT, no necesita tantos millones y millones de ejemplos. Con unos cuantos ejemplos ya te puede generar algo muy comparable, ¿no? Un humano inteligente. Entonces, para mí la inteligencia es el que puede aprender de manera más eficiente las cosas, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema que puedo discutir en otro. Igual con el ajedrez, por ejemplo. AlphaGo, que es ahorita como uno de los algoritmos, digamos, que más fuerte es en ajedrez, pues jugó consigo mismo, aprendió solo, y eso es bastante reconocible, pero jugó consigo mismo miles de millones de partidas. Entonces,
un campeón de ajedrez no juega millones de partidas. O sea, el campeón de ajedrez alcanza su nivel jugando algunos miles de partidas, no millones. Entonces, si requiere, para mí es como, estos sistemas de inteligencia artificial requieren cometer millones de errores para poder empezar a hacer las cosas bien. El ser humano no necesita cometer tantos errores. Ahora, ¿lo hacen más rápido? Sí, porque pueden cometer millones de errores más rápido. No estoy hablando mal de que hagan algo mal las inteligencias artificiales. Estoy hablando de que si tomamos al aprendizaje como una variable, los humanos somos mucho más eficientes para aprender en términos de cuántos errores tenemos que cometer comparado con una computadora. Ahora, tenemos el otro aspecto, ¿no? El de resolver problemas. El resolver problemas también es cuantificable porque pues puedo darme cuenta si el problema se resolvió o no se resolvió, ¿sí? Entonces eso se puede cuantificar, pero aquí hay otro problema. Bueno, aquí hay otra, no quiero repetir la palabra problema, aquí hay otra situación. ¿Qué significa problema? ¿Qué es un problema? Yo ya he hablado de la diferencia o de cómo clasificar problemas. O sea, para mí un problema es enfrentarte a una situación que nunca te has enfrentado antes. Si ya te has enfrentado a esa situación antes, cuando lo resuelves, pues ya no es un problema, ya es un ejercicio. Entonces tiene también por ahí sus cuestiones debatibles, ¿no? Hasta qué punto vamos a llamar a algo problema. Porque, porque a lo mejor pues, sumar 10 más 10 es un problema. Y en ese sentido, una calculadora sería una inteligencia artificial porque resuelve un problema. Resuelve cómo sumar dos números. Que pues es un problema si lo acepto como una pregunta, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, ahí entran también sus debates, ¿no? Ahora, el otro lado, la otra palabra que se usa mucho es la adaptación, ¿sí? Adaptación es, de hecho, es la palabra que más me agrada porque es la característica principal del ser humano. O sea, yo siento que nuestra característica como humanos es la de que nos podemos adaptar a cualquier medio. Podemos vivir en el desierto del Sahara o podemos vivir en la tundra, en Alaska, ¿sí? Ningún animal puede hacer esa variación, ¿no? En ambos lugares, aunque se han evolucionado obviamente para estar en ambos lugares, pero diferentes tipos de animales, pero no el mismo animal, esa es la cuestión. Entonces, la mayoría de los animales son más bien especialistas y el ser humano es más generalista, ¿no? Se puede adaptar a cualquier situación, ¿no? Pero bueno, esto solo lo podríamos aplicar a la inteligencia si esta adaptación proviene de la solución de problemas nuevos. Es decir, cómo te adaptas tú a la solución de nuevos problemas, habiendo resuelto problemas que no están directamente relacionados o tan directamente relacionados con el que estás resolviendo. Porque si resuelves el mismo problema o algo muy parecido a lo que estabas resolviendo antes, pues entonces eso es más una repetición que un aprendizaje, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues sí saldrían perdiendo un poquito las inteligencias artificiales, ¿no? Que realmente pues trabajan y aprenden resolviendo el mismo tipo de problema que quieres que resuelvan, ¿no? Sea cual sea este, ¿no? Ahora, aquí lo importante es que tú definas, ¿no? ¿Cómo determinas tú que alguien es inteligente? Y no hay una única respuesta, ¿no? Obviamente en muchos casos pues va a ser una cuestión subjetiva. Tú puedes opinar una cosa, otro puede pensar otra, y pues vale la pena, ¿no? Reflexionar sobre esto, ¿no? Y esto obviamente me lleva al tema de la medición objetiva de la inteligencia, que lleva al tema de coeficiente intelectual, que también ya he hablado aquí del coeficiente intelectual, particularmente por ahí en la serie de mis comentarios comento sobre una canción que se llama Exhibición y Percepción, de Solitario, donde es una crítica al coeficiente intelectual, y ahí hablo un poquito de las cosas en las que estoy de acuerdo y no de acuerdo con las críticas del IQ famoso, del coeficiente intelectual, que de hecho lo más formal ahorita es hablar del factor G, que es como el factor de inteligencia general, pero bueno, no quiero entrar ahorita mucho al tema de inteligencia artificial, creo que de coeficiente intelectual, porque es creo que un tema que se sale un poquito, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que el factor G y los tests que evalúan o estiman lo que es el factor G son de las cosas más fundamentadas científicamente que hay. Entonces, claro, tiene una interpretación estadística. El problema que muchos critican de los coeficientes intelectuales es que se hace de manera muy personal, como si tú presentas un examen y ese examen te dice qué tan inteligente eres. Y ese no es el punto, ¿sí? Esto es una cuestión estadística. Pero bueno, en otro momento a lo mejor hablaré. Vamos a pasar ahora sí a la cuestión de la inteligencia artificial. Todo eso que hablé antes es simplemente reflexionar un poco sobre la inteligencia. Si queremos pasar al tema de inteligencia artificial, pues tenemos que agregar a otra palabra. La otra palabra es artificial. La palabra artificial pues tiene un significado mucho más sencillo todavía, porque artificial
simplemente es algo que está hecho por el humano, a diferencia de algo que se creó por la naturaleza, aunque alguien puede decir que si lo creó el humano, indirectamente lo creó la naturaleza, pero bueno, se entiende que si está hecho por el ser humano, entonces es artificial. Esa es la idea. Creo que es menos debatible el concepto de artificial, al menos comparado con el concepto de inteligencia, ¿no? Que es bastante más complejo, ¿no? Ahora, con esto pues ya podemos juntar estas dos palabras y tener una posible definición de lo que sería una inteligencia artificial, que es pues algo que tiene características de inteligencia, de acuerdo a lo que hablamos, pero que fue creada por seres humanos. Es decir, el ser humano crea algo que refleja alguno de los aspectos o varios de los aspectos de los que hablamos hace un momento, que tiene que ver con la inteligencia: la resolución de problemas, el aprendizaje, el entendimiento, la adaptabilidad, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, hay varios enfoques. Normalmente la gente que hace inteligencia artificial, no todos piensan exactamente en lo mismo. Y hay como que diferentes enfoques o diferentes puntos de vista en lo que es y lo que no es. Y hay una clasificación que está por ahí, está en el libro de Russell y Norvig, que se llama Enfoque Moderno en la Inteligencia Artificial, pero bueno, se hace también en otras partes, donde se distingue, por ejemplo, entre si lo que estamos tratando de hacer inteligencia es inteligencia, nos referimos a la cuestión de cómo piensa el ser humano, o si estamos hablando de la racionalidad, porque hay que entender que el ser humano no siempre es racional. Entonces, si vamos a hablar exclusivamente de la cuestión racional, o si vamos a hablar del pensamiento humano, que son dos cosas ligeramente diferentes, ¿sí? Por un lado tenemos esas dos, sí, ahorita voy a hacerla, voy a retomar este punto, y por otro lado tenemos, si vamos a hablar del pensamiento, es decir, de los procesos que se siguen para hacer esta combinación de ideas o reflexión, es decir, el proceso interno, que sería como el pensamiento, o si solamente vamos a hablar del comportamiento, es decir, de lo que podemos ver, lo que tú ves hacia afuera, ¿sí? Y de hecho, con estas 4 palabras ya tienes de hecho 4 combinaciones posibles para definir lo que tú crees que es inteligencia artificial, o lo que muchos hablarían que es inteligencia artificial. Es decir, puedes hablar del pensamiento humano, de cómo piensa el ser humano, o puedes hablar del comportamiento humano, de cómo se comporta el ser humano, es decir, cómo se ve hacia afuera. O puedes hablar de un pensamiento racional o de un comportamiento racional. Entonces tienes como que 4 combinaciones ahí, haciendo las permutaciones. Y bueno, podemos ir comentando cada una de estas posibilidades para ver cómo nos plasma o nos presenta lo que sería una forma de ver la inteligencia artificial. O sea, si lo pensamos como comportamiento humano, que de hecho es como nació, pensando en como comportamiento humano, a lo mejor ustedes conocen, si están en el área o conocen un poquito del área, saben que de la prueba de Turing. Turing, no voy a hablar de Alan Turing aquí, es un matemático, padre de la computación, muy famoso. Hay una película, porque desarrolló por ahí las primeras computadoras para decodificar los códigos nazis ahí en la Segunda Guerra Mundial. Vean la película de Enigma, con Cumberbatch, ¿cómo se llama? El que es Doctor Strange ahorita. Vean esa película, muy buena, si quieren ver la vida de Turing. No voy a hablar ahorita de Turing, pero bueno, Turing plantea un artículo, por ejemplo, en 1950, por ahí, en donde pues habla justamente de si una computadora, digo, ya para ese entonces ya había, como vamos a ver ahorita, algo, más adelante voy a dar un panorama histórico, pero ya había algo de esta cuestión de inteligencia artificial y de máquinas pensantes, la idea de máquinas pensantes. Y la idea de Turing es si puede una computadora engañar a un ser humano. O sea, la forma, digamos, que tenía Turing, una forma de evaluar si un sistema estaba pensando de manera inteligente, pues era ver si se comportaba de manera inteligente o si alguien externo podía verlo como alguien inteligente. Entonces, en ese sentido, la idea de Turing es si usualmente creo que lo que pensaba en ese entonces era que si tú estás, por ejemplo, chateando con alguien, con algo, no sabes si es una computadora o un humano, tú como humano no puedas darte cuenta si con el que estás chateando es una computadora o si es un humano, ¿sí? Entonces la idea es si una computadora puede engañarte y hacerte creer que es una computadora, entonces podrías decir que tenía cierto nivel de inteligencia, ¿no? Esto es un enfoque en cuanto al de comportamiento humano, es ver que la computadora se comporta como humano, y es una manera de pensar en la inteligencia artificial, claro. Ahora, muchas de las áreas actuales tienen que ver con este enfoque, porque las habilidades que una computadora va a requerir para esto, por ejemplo, pues es
procesamiento del lenguaje natural, para empezar, que pueda ya sea leerlo o escucharlo y entender o procesarlo de alguna manera para extraer la información de ahí. Esa es la primera, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural. La segunda es que pueda representar la información que está, o el conocimiento que está adquiriendo, que tenga una especie de manera de poner en su memoria el conocimiento que tiene, la representación del conocimiento, ¿sí? Eso es un área, vamos, todavía importante. Ambas, de hecho, son áreas: procesamiento del lenguaje y la representación del conocimiento. Ahora, por otro lado, necesitas pues esta capacidad de razonamiento automatizado, que es lo que llaman machine learning, que es la capacidad que tenga la computadora para ir adaptándose, es decir, para que puedas responder preguntas, o sea, recibir preguntas y responder de manera pues adecuada a las preguntas. Ese aprendizaje viene en el machine learning, o el aprendizaje automatizado, como le llaman en español, cualquiera de los dos conceptos. Se fijan, esas tres, de hecho, son áreas de inteligencia artificial, ¿no? 4, lo que sería el razonamiento automatizado, que pueda, perdóname, ese es el razonamiento automatizado, me equivoqué ahorita en el machine learning. El razonamiento automatizado es que pueda, esa información que tiene, esa representación del conocimiento que tiene, lo pueda procesar para responder preguntas. Y el punto 4 es justamente el machine learning, que es el aprendizaje máquina, en donde pueda adaptarse y extrapolar conocimiento, es decir, responder preguntas que están más allá de lo que le han respondido, de lo que le han preguntado o de lo que sabe. Pues esta capacidad de extrapolar o de crear algo que nunca le ha preguntado a nadie sería la idea del aprendizaje máquina, ¿no? Que pueda aprender a hacer ese tipo de cosas. Ahorita ChatGPT parecería que ya logró todo esto. O sea, uno chatea, a mí me tocó chatear con ChatGPT y al menos contesta como muchos humanos. O sea, realmente es difícil distinguir entre un humano y otro. Perdón, entre una computadora y entre este ChatGPT, por ejemplo, y un humano. Te responde como humano. El lenguaje es humano, las oraciones, los párrafos están bien construidos. Todo esto es, obviamente, procesamiento del lenguaje natural. Entonces parece haber logrado eso. Digamos que pasó la prueba de Turing, de cierta manera. Aunque, como les dije, esto es solo un enfoque de inteligencia artificial. Muchos expertos en inteligencia artificial dirían que pasar la prueba de Turing no es suficiente para decir que algo es inteligente realmente. Pero bueno, ahora se habla también de la prueba total de Turing, que es extender no nada más la cuestión de la comunicación, sino la interacción. Vamos a decir, interacción física, salir del lenguaje y ir al mundo físico. Y para esto, pues, entran dos áreas importantes relacionadas con inteligencia artificial, que son pues la visión computacional, la capacidad que tenga una computadora para procesar imágenes y moverse en el mundo real, por un lado, y por el otro lado la capacidad de interactuar, es decir, de meterle movimiento a las cosas, que eso nos lleva obviamente a la robótica, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí ya tenemos en la idea esta es lo que le llaman la prueba total de Turing, que es como ya crear un organismo que interactúe y te haga sentir que es inteligente, que es lo que sale en las películas, ¿no? Realmente. Y ya tienes ahí las 6 áreas importantes, ¿no? Procesamiento del lenguaje, la representación del conocimiento, lo que es el razonamiento automatizado, el machine learning, que es el aprendizaje de máquina, tienes la visión computacional y tienes la robótica, ¿no? Con todo esto. Desde este enfoque de que la inteligencia artificial es el replicar de alguna manera el comportamiento humano, ¿sí? Hay algunas metas intermedias a esto, digamos, obviamente la prueba completa de Turing pues no está todavía, no tienes un robot completo que te haga todo esto, pero hay algunas metas intermedias, por ejemplo, la idea de los audiolibros, o sea, pasar el ChatGPT a voz, que puedas interactuar como con Alexa, pues, pero que realmente te la creas. Una cosa que tienen los audiolibros o que tiene Siri o Alexa es que lo escuchas y sabes que es una computadora. O sea, no te engaña, no crees que es un humano. O sea, como la forma, la tonalidad todavía es de una computadora. Entonces no han pasado esa prueba todavía. No te engaña creyendo que es un ser humano. Y la otra obviamente es el video. O sea, un punto intermedio, una meta intermedia sería pues hacer un video que tú lo veas y te haga creer que la persona con la que estás hablando es una persona real. Digamos que las películas de animadas, de estas de tres dimensiones, como la de Avatar y eso, pues van en esa dirección, ¿no? En hacerte creer que lo que estás viendo realmente es un ser humano. Que creo que también estarán de acuerdo conmigo que todas las películas animadas que ponen humanos reales
que son animados, todavía no te la crees. O sea, se ven muy sorprendentes, pero todavía dices, no, esa es una imagen, ¿no? Entonces, pero son cosas que probablemente en los próximos años vamos a tener ya, ¿no? Ahora, esa es la primera forma, ¿no? El comportamiento humano. Una segunda forma de hablar, de pensar en inteligencia artificial, tiene que ver con el pensar como humano, ¿sí? El razonamiento como un ser humano. Es decir, yo quiero que la computadora cognitivamente procese un poco la información como el ser humano, ¿sí? Y para esto, pues tenemos que reflexionar en cómo piensa el ser humano. ¿Cómo piensan los humanos? Esa es una pregunta importante, ¿no? Si quisiéramos hacer una computadora que piense como humano. Y la cuestión de analizar el pensamiento humano, pues es algo complejo. O sea, cómo piensa un humano no es algo simple. Hay varias formas o varios matices que le puede uno dar al pensamiento humano. O sea, por un lado tenemos posiblemente la reflexión personal. Tú mismo cómo piensas, como un autoanálisis de tu propia forma de pensar. Pero eso es muy personal. Entonces, si queremos hacerlo como un poquito más científico, más hacia afuera, pues puede haber experimentos psicológicos. Los psicólogos pueden un poco evaluar cómo están pensando los humanos. O tenemos ya unas ciencias más duras, por ejemplo, los escáneres cerebrales, en donde podemos ver cómo están los impulsos eléctricos dentro del cerebro. Eso todavía está en desarrollo, ¿sí? Ese es el área de ciencias cognitivas también. Y son áreas emergentes, áreas que están teniendo mucho auge también, el entendimiento del procesamiento, cómo procesa el ser humano, o cómo funciona el cerebro, vamos, de cierta manera, cómo pensamos. La idea esta de conectar el cerebro humano a un chip, está dentro de estas áreas. Los problemas, por ejemplo, como leer pensamientos, que pones electrodos y tratas de leer qué está pensando el humano. Hay ya muchos avances, hay por ejemplo, personas que a lo mejor perdieron un brazo o algo y puedes conectar al cerebro una articulación y tienen cierto control sobre esa articulación. Hay un cierto nivel de conexión ahí. Y pues obviamente el área también de redes neuronales pues está basado en una neurona, las redes neuronales artificiales, perdón, pues están basadas supuestamente en el funcionamiento de una neurona, inspiradas al menos, son modelos, digámoslo así, inspirados en el funcionamiento o en la forma en la que un cerebro procesa información. Ahora, esa es una segunda manera de ver las cosas, el tratar de emular el pensamiento humano. Una cuarta manera de verlo, bueno, una tercera, no, apenas van dos, perdón, esta es la tercera, es el tema de quedarnos con el pensamiento, pero ahora pasar no al pensamiento, no como piensa el humano, sino cómo es el pensamiento racional, o sea, pensar de forma racional, crear una máquina que piense de manera racional. Obviamente aquí la racionalidad pues tiene que ver con la lógica. Ya he hablado, aquí tengo un podcast donde hablé de lógica, que nace con Aristóteles y se va desarrollando en los siguientes siglos. Claramente aquí la intención es si puedo crear un sistema que sea racional. No necesariamente que piense como humano, sino que piense de manera racional, ¿sí? Claro que para poder crear un sistema que sea racional, yo necesito tener leyes muy claras. Por ejemplo, las leyes de la lógica pues son más o menos claras, y hay ciertos mini espacios o mini mundos en donde hay reglas muy claras o leyes muy claras. Ese es el caso, por ejemplo, del ajedrez o de otros juegos como el Go o cualquier otro tipo de juego así. Las reglas ya están muy claras. Y si las reglas están muy claras, entonces hacer un sistema racional o lógico que resuelva o que piense dentro de ese esquema de reglas, pues se puede hacer. Y es algo, de hecho, en donde los sistemas de inteligencia artificial, en este sentido, pues ya superaron a los humanos desde hace tiempo, ¿no? De hecho, incluso, pues desde finales de los 90, ahorita a lo mejor platico sobre eso, el ajedrez, Deep Blue creo que le ganó a Garry Kasparov por ahí en el 99, me parece. Entonces ya hay sistemas racionales que vencen a los humanos en ciertas áreas, ¿sí? O sea, Deep Blue le ganó a Kasparov en ajedrez, pero no en todo lo demás. O sea, Kasparov piensa en muchas más cosas, ¿no? Y bueno, vamos, en sistemas donde las reglas o las leyes son muy cerradas o muy lógicas, o muy claras, digámoslo así, las inteligencias artificiales funcionan bastante bien. Ahora, pero hay otras áreas, por ejemplo, en negocios, en ciencia, en tecnología, en algunos lugares así, donde las reglas ya no son tan claras. Sí hay reglas, sí hay leyes, pero también hay aspectos como que medio humanos. Entonces ahí los sistemas de inteligencia artificial, pues, pueden a veces tomar decisiones equiparables a los expertos, requieren un poquito más de entrenamiento, dependiendo obviamente del tipo de área que sea, pero digamos que es donde más hay, de hecho, desarrollo en ese tipo de
de áreas que están como un poco difusas. Y hay otras áreas, por ejemplo, hablemos de política o de humanidades o de cuestiones así, en donde ya las reglas son muy difusas. Ya la parte, o sea, los humanos le metemos demasiadas cosas que ya están un poco fuera de la lógica. Y ahí es donde las áreas de inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial ya no son tan eficientes por ahora, al menos, ¿sí? Lo que quiero que quede claro con esto es que en la medida de que las reglas sean más claras en el sistema en el que estás, las inteligencias artificiales van a poder ser más racionales ahí. O sea, si quiero hablar yo, o si yo evalúo una inteligencia artificial como su capacidad para ser racional o pensar de forma racional, pues necesito que haya reglas claras, ¿sí? Y bueno, el otro aspecto sería la idea del comportamiento racional. Es decir, no tanto que el pensamiento sea racional, en donde requieres la lógica, sino que el comportamiento de la máquina o del algoritmo sea racional. Aquí viene la idea de agentes racionales, es decir, agentes que reflejan un comportamiento que tú lo ves desde afuera y dices, oye, esto es racional, esto es muy, muy, muy lógico, pues. Sin embargo, no importa cómo estén internamente los procesos. Es decir, tú evalúas a la inteligencia artificial no porque procese las cosas de forma lógica, sino simplemente por el final, por la forma la forma en que interactúa contigo, pues, o el comportamiento que tienes. Esa es la idea, ¿sí? Acuérdense que había hablado de cómo el ChatGPT puede comportarse como ser humano. O sea, nomás es lo que tú ves hacia afuera. Aquí sería que se comporte, pero de manera racional, ¿sí? Mientras al final, digamos, las decisiones sean racionales, ya considerarías, digamos, que el sistema es inteligente. Son como las 4 formas de pensar en inteligencia artificial. Elige la que más te guste o combínalas como tú quieras, ¿no? Yo nada más te las presento. Ahora, el tema, digo, inicialmente se ha trabajado con esta idea de máquinas pensantes como tal, pero bueno, siempre se ha buscado matizar, digamos, esto. Ok, entonces en términos generales, pues sí, se habla como de imitar la inteligencia humana. Creo que muchos cuando hablan de inteligencia artificial se refieren a la inteligencia humana, es decir, como alguno de estos 2 aspectos, bueno, puede ser una combinación de estos 4 aspectos que reconocíamos, ¿no? O sea, inteligencia humana, pues, lo que quiera que sea eso, ¿no? Podríamos hablar de cuestión racional o comportamiento racional o comportamiento humano, etcétera, ¿no? Puedo comentar por aquí, bueno, vamos a hablar ahorita de 3, quiero platicar otra cosa, de 3 niveles de, digamos, de tareas o complejidades que tienen los sistemas, ¿no? Tenemos, ya sé, cualquiera que sea la decisión que tomes, ¿no? Si vas a hablar de inteligencia humana o racional, ya sea con comportamiento o con pensamiento, el primer tipo, digamos, de sistemas que hay son los sistemas que están entrenados, sistemas entrenados que usan el conocimiento de alguien como modelo para hacer lo mismo. Digamos, toman el conocimiento que ya tiene alguien y lo codificas para que la computadora o el sistema haga las cosas como las hace el sistema. Esto es lo que se llama un sistema experto, de hecho, o algo similar a lo que es un sistema experto. Y hay muchos que dicen que esto no es inteligencia artificial. De hecho, hay gente que te dice que un sistema experto no es inteligencia artificial porque simplemente son reglas que le pusieron al sistema, ¿no? Y que están programadas ahí. A mí me preocupa que la gente piense que esto no es inteligencia porque el 99% de la gente hace eso. O sea, a la mayoría de las personas les dices, mira, si pasa esto, haz esto. Si pasa esto, haz esto. Si pasa esto, haz esto. Y solo piensan en términos de, si observo tal cosa, lo voy a hacer así. Si observo tal cosa, lo voy a hacer así. La mayoría de la gente piensa así. Entonces, si tú no le llamas a un sistema experto inteligente, estás realmente llamando estúpido a la mayoría de la población. A lo mejor eso es lo que quieres hacer, ¿sí? Claro, no quiere decir que eso sea todo, porque pues, hay más cosas. Obviamente hay aspectos más creativos que no entran dentro de simples reglas, ¿sí? Y de hecho yo creo que esa es la manera, o sea, para mí esa es la utilidad de las computadoras. O sea, las computadoras deberían hacer justamente las cosas que se pueden poner de manera automatizada en reglas y deberían dejar a los humanos la parte creativa, ¿sí? Ahorita comentaba, las computadoras le ganan a los humanos en ajedrez. Sí, una computadora puede jugar ajedrez mejor que un ser humano, pero no existe ninguna computadora a la que se le ocurra la idea de crear, por ejemplo, una asociación para promover el ajedrez entre los niños
con la idea de desarrollar su razonamiento. No hay ninguna inteligencia artificial en el mundo que se le va a ocurrir eso, ¿sí? Por sí misma. Si alguien le pone las cosas, a lo mejor se le ocurren, pero a nadie le va a surgir a ninguna inteligencia le va a surgir eso. Eso sería tener un pensamiento creativo, conectar ideas de diferentes medios y crear algo que no existía. Bueno, una asociación de que promueve el ajedrez en los niños, que supongo que sí existe, pero nada más lo puse como ejemplo, ¿no? De lo limitada que son los programas de ajedrez, ¿no? O sea, las computadoras de ajedrez sirven para una cosa, pero el humano sirve para muchísimas más, ¿no? Ahora, un segundo nivel, digamos que es lo que llaman como una inteligencia artificial débil. De hecho, el primero muchos no le llaman inteligencia artificial, lo cual yo critico, pero bueno. El segundo que ya la mayoría sí le llama inteligencia artificial, porque además es lo único que hay, que le llaman inteligencia artificial débil, son sistemas que descubren por sí mismos cómo hacer las cosas. Es decir, la computadora que le ganó el algoritmo que le ganó Deep Blue, que le ganó a Kasparov, le tuvieron que enseñar a jugar ajedrez. Le pusieron bases de datos de aperturas, le enseñaron cómo evaluar posiciones, etc. Y pues finalmente sí le ganó a Kasparov. Sin embargo, un sistema como AlphaZero, que es apenas después de 2010, es un sistema que nadie le enseñó a jugar ajedrez. Solo aprendió. Y eso es lo que sí llama ya mucha gente inteligencia artificial. Porque es, ok, yo te digo nomás cuáles son las reglas del ajedrez, pero no te enseño cómo evaluar, no te enseño nada, y te pones a jugar tú solo. Y bueno, lo sorprendente es que pues, en unos cuantos días AlphaZero, jugando contra sí mismo, desarrolló estrategias para jugar ajedrez y ya le ganó en ese momento no solo a los mejores maestros de ajedrez, sino a las mejores computadoras que había. Eso es parte interesante, pero eso es lo que llamaríamos una inteligencia artificial débil. Un sistema, que descubre por sí mismo o que aprende por sí mismo, sin necesidad de que un humano le diga cómo. Esa es la idea. Ningún humano lo tiene que estar guiando. Entonces, eso es lo que se llama inteligencia artificial, y muchos de los sistemas actuales de inteligencia artificial, los que realmente se reconocen de los últimos 10 años para acá, pues son de ese tipo, ¿no? Y bueno, la idea, un tercer nivel sería lo que es la inteligencia artificial fuerte, que son los sistemas que tienen un como pensamiento en general, tienen una capacidad general para resolver problemas y se podrían adaptar a diferentes situaciones. Porque AlphaZero, por mucho que quieras, le tuviste que decir, mira, quiero que aprendas ajedrez, y él aprende ajedrez, pero no toma la decisión de qué problema tiene que hacer, no está interactuando en un entorno, adaptándose realmente a un entorno. Una inteligencia que pudieras poner en un entorno y que se adaptara y que aprendiera y que resolviera problemas en ese entorno y que buscara y explorara, eso sería una inteligencia artificial fuerte, que es como el ideal de muchos, pero eso no existe, ¿sí? En un momento no existe más que en ciencia ficción. Entonces es como el último nivel. Ok, quiero platicar ahora un poco sobre áreas relacionadas con la inteligencia artificial, porque pues, la inteligencia artificial se relaciona con muchas áreas de maneras interesantes y quiero aprovechar para comentarles esto, ¿no? Una de las áreas importantes que a lo mejor muchos no reconocen como importante dentro de la inteligencia artificial es la filosofía, ¿sí? Como ya hablé, hace un momento hablé, si hablamos de racionalidad, pues la lógica de Aristóteles pues, es fundamental para empezar, para poder definir un sistema que piense de manera lógica. Si hablamos de un pensamiento racional, ¿no? De la racionalidad como una parte de la inteligencia artificial. Pero bueno, más adelante muchos estuvieron desarrollando máquinas, por ejemplo, para calcular. Leibniz desarrolló, de hecho, entre otros, ¿no? Pero Leibniz diseñó una máquina para calcular. Creo que no se alcanzó a fabricar porque era muy compleja para eso, pero está bien diseñada. Alguien la hizo después. Y Leibniz tiene una cita, de hecho, que a mí me gusta mucho y que está muy relacionada con mi pensamiento acerca de cómo deberíamos interactuar con las computadoras. La tengo por aquí. Dice Leibniz que es indigno de hombres excelentes perder tiempo como esclavos en el trabajo del cálculo que podría relegarse con seguridad a cualquier otro si se usaran máquinas. O sea, Leibniz ya tenía la idea de que tú podías pasar el cálculo. O sea, muchos de los matemáticos y científicos del pasado perdían mucho tiempo haciendo cálculos. Y gente como Leibniz sabía que eso es una pérdida de tiempo. O sea, y es lo que resalto yo, por ejemplo, en mis críticas al sistema educativo. Estar resolviendo ecuaciones, estar haciendo operaciones, eso es pérdida de tiempo. La verdad es que uno debería usar a las computadoras o a las máquinas para que hagan esas cosas, y el ser humano debería estar aprovechando su inteligencia y su cerebro y su creatividad para hacer otras cosas, ¿sí?
Es indigno de hombres excelentes estar haciendo cosas que debería estar haciendo una computadora. Y por eso no le tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial, porque si la puede hacer la inteligencia artificial, entonces nosotros deberíamos estar haciendo otra cosa. Deja de hacer eso y ponte a hacer otra cosa. O aprovecha a la máquina que hace eso para hacer otras cosas. Hobbes, más adelante, Thomas Hobbes, filósofo famoso. Perdón, necesito, estoy hablando muy seguido. De hecho, ya desarrolló este concepto, o sea, imaginó este concepto de máquinas pensantes. Creo que le llamó animal artificial, o sea, la idea de que o sea, bueno, finalmente pues sabían ya para ese entonces que, tengo una cita también por aquí, dice, el corazón pues es simplemente una fuente, los nervios son cuerdas, el cuerpo humano pues es como una máquina, de cierta manera, y sugirió la idea de que el razonamiento también, dice, porque la razón no es más que contar, es decir, sumas y restas, o sea, Hobbes tiene una cita al menos donde asocia y dice el pensamiento o la razón finalmente van a ser sumas o restas, ¿no? Porque son como que operaciones. Más adelante vamos a ver que tenía razón Hobbes, él nada más lo plantea de manera filosófica. Descartes obviamente también trabaja con su dualismo entre mente y cerebro, no, tienes la mente donde está el razonamiento y tienes el cerebro, aunque hay alternativas, el materialismo y el fisicalismo, pero bueno, luego ya vienen más como Bacon, que funda lo que es el empirismo, el énfasis en lo físico o en lo material. Locke, que habla que el pensamiento viene de los sentidos, o sea, requieres el procesamiento de los sentidos para poder tener pensamientos. Y Hume creo que es el de los primeros que habla de este principio de las reglas para hacer inducción, ¿no? Es decir, de lo particular a lo general. Entonces son muchos elementos que están dentro de estos temas de inteligencia artificial. Pero ya más seriamente, y ahorita voy a, como todavía dentro de la lógica, el Círculo de Viena con Frege, con Russell, con Wittgenstein, que ya he hablado de ellos aquí en el de Historia de la Filosofía, bueno, Filosofía de la Matemática, fundan lo que es el positivismo lógico, que es la idea de que todo el conocimiento se caracteriza por teorías lógicas. Y esto es importante para inteligencia artificial porque te dice que el fundamento del pensamiento pues va a ser la teoría lógica. La teoría lógica, de hecho, que está por ahí parte desarrollada por Russell, Whitehead y bueno, antes por Frege, ¿no? Ahora, un poquito más adelante, estos principios del siglo XX, ¿no? Un poquito más adelante, si seguimos esta secuencia, digamos, Carnap, este es de los, bueno, es por ahí de los 70 más o menos, no es cierto, también era del Círculo de Viena, desarrolla lo que es la teoría de la confirmación, por ahí, que es donde trata los conceptos lógicos, más bien advierte, digamos, contra separar la lógica o los conceptos lógicos de los conceptos estadísticos, y es de los que empieza a hablar, a pensar en los niveles de verdad. O sea, la verdad no como verdadero o falso, sino la verdad como algo que tiene un nivel, más como algo probabilístico, como lo que es la lógica difusa. Y eso va a ser bien importante cuando lo juntas, por ejemplo, con redes neuronales. Más ahorita comentaré un poco sobre eso. Y bueno, no, se me pasó un poquito a lo mejor hablar de la parte de la ética, porque todo esto de inteligencia artificial también toca el tema de la ética, que se conecta, digamos, con la problemática. Ahorita he hablado nada más de pensar, pero también de actuar. El pensar, actuar, tiene que ver ya con problemas de ética, o sea, qué es lo correcto hacer. Y podemos hablar aquí del utilitarismo de Jon Stewart, por ejemplo, o que simplemente es, bueno, si al final es lo que vamos a lograr está bien, pues todo lo que hagas está bien. Es como un poco el fin justifica los medios, de cierta manera, de Maquiavelo. Contra una ética deontológica de Kant, ¿no? En donde lo que dice Kant es no, o sea, la ética debería tener como reglas fundamentales que tenemos que seguir y eso no se puede romper. O sea, como no matarás, no robarás, eso son reglas y esas leyes no se pueden romper. Son dos enfoques distintos, ¿sí? Entonces, eso entra también ahorita en el tema de inteligencia artificial. Ahora, estoy hablando de filosofía, así, aspectos de la filosofía relacionados con inteligencia artificial. Matemáticas, lo comento rápido. Matemáticas obviamente tiene un montón de aplicaciones. Todo el fundamento, vamos, de la inteligencia artificial es matemáticas, o mucho del fundamento. La lógica formal, como ya lo platiqué ahorita. La idea de la probabilidad, ya hablé de Carnap ahorita, pero la probabilidad pues es desde Pascal, de Fermat, Laplace, Bernoulli, bueno, y un montón más. Todos esos fundamentos sirven, vamos a decir, para muchos de los modelos en inteligencia artificial. La estadística, obviamente, porque es el manejo de datos, particularmente en los últimos 20 años, 30 años, la cantidad de información
que tenemos, que sirve para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, pues requiere del procesamiento de datos, ¿no? El desarrollo de algoritmos también es parte de la matemática. Algoritmos, bueno, los matemáticos han desarrollado algoritmos desde Euclides, tiene algoritmos. El tema de teoría de juegos también, que habla de un poco de toma de decisiones y teoría de juegos. El álgebra lineal, que es un fundamento para todo tipo de algoritmos prácticamente, entra el álgebra lineal de alguna manera. Obviamente también el análisis o el cálculo, pues el cálculo entra, las ecuaciones diferenciales entran también por ahí, la teoría de control, particularmente para el área de la robótica. O sea, sobre todo si te vas a meter al área, vamos a decir, más mecánica, visual o de movimiento, pues vas a tener que meterte a esta línea que es análisis o cálculo, análisis, ecuaciones diferenciales, teoría de control, etcétera, ¿no? Y bueno, hay otras áreas de las que no voy a profundizar ya, para no hacer muy largo esto. La economía también entra un poquito en las decisiones en las decisiones de los fines de las cosas. Las neurociencias, que ya veo un poquito también de esta cuestión de neurociencias, el entendimiento del funcionamiento, cómo funciona el cerebro. Obviamente son áreas de interés. La psicología, que podríamos tomarla como parte de la filosofía, yo lo sé, pero creo que ya es un área aparte por completo. El entendimiento de la forma de pensar del ser humano, eso tiene también sus aspectos y conexiones con la inteligencia artificial. Y bueno, claramente la ingeniería computacional, la ingeniería, particularmente el desarrollo computacional, tanto el desarrollo de computadoras o procesadores o circuitos, como eso para el área de procesamiento nada más, como la parte de la robótica, ¿no? Que sería ya la interacción con el mundo. Entonces, evidentemente, ¿no? Ingeniería y computación pues es un área enorme ahí, y hay algún área por ahí también que también depende de la especialización, pero por ejemplo la lingüística también se tocaría un poco aquí dentro de, particularmente del procesamiento del lenguaje, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de la interacción con seres humanos. Ok, vamos a hacer ahora un panorama histórico, voy a dar un recorrido un poquito histórico con algunos otros comentarios. La historia no la voy a empezar así como que en la Grecia antigua, voy a empezar donde ya llamaríamos realmente inteligencia artificial, que esto es en los 40, ¿no? En los 40, 50 tenemos el primer modelo de red neuronal artificial de McCulloch-Pitts, es el famoso, si han visto algo de redes neuronales, McCulloch-Pitts es como el modelo inicial de la primera neurona, ¿no? Tengo pues, algo que recibe impulsos, recibe señales y puede o no emitir una señal, ¿no? Y este modelo pues está inspirado en tres cosas al menos: en la fisiología de las neuronas, que ya para ese entonces pues ya más o menos se podía entender un poquito sobre eso, en el análisis formal de Russell, lógico, porque internamente el modelo neuronal trabaja con lógica, ¿sí? Y particularmente las neuronas, por ejemplo, se activan o no se activan a través de operadores lógicos, y además la teoría de la computación, que ya estaba desarrollando Turing. Turing, desde antes, como les dije, en la Segunda Guerra Mundial, pues estaba desarrollando algoritmos, ¿no? Entonces la computación ya estaba naciendo ahí. Y esos tres elementos pues se juntaron para este primer modelo de neurona que todavía lo ven. Si ves un curso de redes neuronales vas a ser el primero cosa que vas a ver, ¿no? Ahora, en sí la primera red neuronal artificial que se creó fue la SNARK en 1950. Esto es de Marvin Minsky, que chistoso porque usó creo que como 3000 tubos de vacío y restos por ahí de un avión de guerra de la Segunda Guerra Mundial o algo así, y con eso fabricó una red neuronal artificial que creo que tenía como 40 neuronas o algo así. No sé qué hacía realmente esa red neuronal, pero sé que diseñó la primera red neuronal real, ¿no? O sea, ya tiene una red neuronal física ahí, basado en esos modelos, ¿no? Hay una anécdota ahí de Minsky, que es que siguió trabajando con eso, hizo su tesis doctoral en ese tema, creo que en Princeton, si no estoy equivocado, y los revisores no sabían si la tesis era matemáticas. Dice, no sé, ¿esto es matemáticas o no es matemáticas? Ya no sé, ¿no? Y famosamente John von Neumann, que es uno de los más grandes matemáticos que ha habido, les dijo, miren, si esto no es matemáticas ahora, sí lo será en el futuro, ¿sí? Y no estaba equivocado von Neumann con eso, ¿no? En los 50 es cuando Turing, ya lo comenté, el Turing publica su Computing Machinery and Intelligence, donde habla, entre muchas cosas, de la prueba de Turing, la idea de lo que sería una máquina pensante. Tenemos por ahí en los 50 McCarthy y Shannon, de hecho, y algunos más proponen esto de la creación como de una especie de grupo para
para investigar lo que ya habían llamado inteligencia artificial. O sea, la premisa que tenían ellos era que cualquier aspecto del pensamiento humano podía simularse con una computadora. Era la premisa, ¿no? Y lo que querían era como que juntar a la gente unos meses y que se pusieran a trabajar en lo que se podía lograr con esto, ¿no? Producto de ahí, un poco después, se generó esto, lo que llaman el LTS, el Logic Theorist. Es un programa para demostrar teoremas matemáticos. Esto lo desarrolló Newell y Simon por ahí en los finales de los 50, no sé si en los 60, creo que finales de los 50. Y este sistema, Logic Theorist, o LT nada más le conocen, logró demostrar los teoremas del libro Principia Matemática de Russell, ¿sí? Yo por ahí he hablado del teorema del libro de Principia Matemática de Russell, de los principios de la lógica, y pudo demostrar, leí por ahí, los primeros al menos 2 capítulos de este libro. Y de hecho, curiosamente, Russell estaba vivo todavía en ese momento, y Russell estaba muy contento porque este sistema encontró una demostración de uno de los teoremas de su libro mucho más bonita y más corta que lo que él había puesto en su libro. Entonces, este sistema ya realmente le dio a la gente, a los que estaban investigando, un impulso muy grande, porque ya no es nada más que la computadora está haciendo cuentitas, operaciones, multiplicaciones, sumas, restas, divisiones. No, ya está demostrando teoremas, ya está razonando de forma lógica, ¿sí? Y eso es mucho realmente como avance, y justamente por eso entre los 50 y los 70 hubo un auge de muchas personas que empezaron a interesarse por el desarrollo de computadoras pensantes, de inteligencia artificial. Y también en ese periodo empiezan a surgir muchas de las cuestiones estas de ciencia ficción y todo, porque había mucho auge también en la prensa y en los medios sobre lo que estaban haciendo las computadoras que pensaban, que podían jugar ciertas cosas, ¿no? Digo, obviamente al inicio, pues, empezaron con juegos como el ajedrez, que todavía no le ganaban a los campeones, pero bueno, jugaban ajedrez, le ganaban a los principiantes al menos, y muchos otros juegos, ¿no? Se desarrollaron también por ahí, también Simon y Newell, lo que llaman GPS, que no es el GPS que conocemos ahorita, es General Problem Solver, eso es de los 60 creo, por ahí. Y este es un sistema para resolver problemas generales. Resolver problemas generales, pero tenían que ser problemas que estuvieran escritos con un cierto formato especial. O sea, tú le tenías que poner un problema escrito de cierta manera, que era usando teoría de grafos y combinatoria, describías el problema y la computadora te lo resolvía. O sea, esencialmente lo que hacía era como resolver problemas de combinatoria. Sin embargo, por la capacidad computacional, solamente podía resolver problemas muy sencillos, como por ejemplo las torres de Hanoi o algo así. Pero ya problemas más sofisticados no podía, porque pues realmente hacía como una especie de búsqueda exhaustiva, y aquellos de ustedes que saben algo de combinatoria o de análisis combinatorio o algoritmos combinatorios, pues saben que hay problemas relativamente sencillos del agente viajero, cosas de esas, que explotan muy rápidamente. De hecho, de ahí también empieza a surgir la teoría de la complejidad, ¿no? Lo que es un problema NP duro, etcétera, ¿no? Pero bueno, de eso otra vez en otro momento hablaré. Pero bueno, entonces podía resolver problemas, pero no cualquier problema, solo problemas relativamente sencillos. Aquí la cuestión era la capacidad computacional que tenían, ¿sí? En el 58, por ahí en los 60, John McCarthy, que también es uno de los grandes, desarrolla el lenguaje Lisp. Lisp es un lenguaje diseñado para inteligencia artificial. De hecho, tal cual a mí me tocó aprender Lisp en los 90, por ahí, y me tocó aprender también, tuve un curso de redes neuronales, y ahí nos enseñaron un poquito el lenguaje de Lisp. Es totalmente diferente la lógica que los lenguajes normales, está más enfocado al pensamiento de la computadora, pues. Y bueno, más tarde McCarthy funda el laboratorio de inteligencia artificial en Stanford, ¿no? Pero bueno, un poquito más adelante, sobre todo ya en los 70s, 80s, hubo como una especie de bajón a la realidad. O sea, se empezaron a dar cuenta que estaban poniendo expectativas muy altas para lo que ellos decían que iban a lograr las inteligencias artificiales. O sea, empezó a ver, como que empezaron a presumir mucho, digamos, los científicos, empezaron a decir
que todo se podía hacer con inteligencia artificial, que para 1980 una computadora iba a ser campeón del mundo de ajedrez, que iban a poder probar teoremas realmente grandes, digamos, importantes. Sin embargo, pues todo esto empezó a fallar, ¿no? Digamos que empezaron a prometer de más y los sistemas pues no cumplían esas promesas. Entonces empezó a como que a estancar un poco y digamos que las cosas que empezaron a lograr pues ya no eran tantas, ¿no? Y hay varias hipótesis de qué pasó aquí, de por qué se empezó como digamos a estancar los algoritmos y los métodos entre los 70s, sobre todo durante los 60, final de los 60s y los 70s. Una es que estaban haciendo mucho énfasis en cómo le hacían los humanos, es decir, estaban basando mucho los algoritmos en la forma en la que el humano pensaba. Y eso, en lugar de pensar en la tarea en sí, que es lo que hacen, por ejemplo, ahorita muchos de los algoritmos. Otra cosa es que, bueno, no tenían la capacidad computacional suficiente para eso otro, ¿no? Pero bueno, digamos que el paradigma de diseño de algoritmos de inteligencia artificial estaba muy sesgado hacia cómo el humano piensa, ¿sí? Y eso, había que romper ese paradigma. Algo similar pasó con Deep Blue, que estaba enfocado en el paradigma de cómo los seres humanos juegan ajedrez, a AlphaZero, que ya nadie le enseñó. AlphaZero es como, mira, tú tienes que ganar. ¿Cómo? Pues como quieras, ¿no? Entonces ya no me preocupo cómo estás pensando, simplemente tú ganas, ¿no? Y otra razón sería, que yo creo también, y muchos lo creemos, que les faltó apreciar la verdadera complejidad de los problemas que estaban tratando de resolver, o la verdadera complejidad de lo que es capaz de hacer el cerebro humano. O sea, creo que hay muchas cosas que el cerebro humano puede hacer y que las damos como algo muy evidente y muy obvio cuando son realmente cosas bien complejas, ¿sí? Simplemente el reconocimiento de objetos es una tarea sumamente compleja, ¿sí? No es nada más ver una imagen y, mira, ya hay un vaso. No, o sea, es mucho más complejo que eso. Y la gente, como para ellos era muy fácil, como para uno como ser humano era muy fácil, decía, pues ha de ser bien fácil también programarlo. Pero cualquiera que haya hecho un algoritmo de reconocimiento de imágenes de cualquier tipo, de cualquier tontería, sabes que es sumamente complicado, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que el cerebro ya trae que la computadora no tiene y que ni siquiera sabemos, no tenemos ni idea de cómo ponérsela, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto, pero bueno, ya estoy haciendo esto muy largo, entonces este sí está siendo muy largo, así que no lo voy a tratar de apresurarlo un poco, ¿no? Porque me estoy cansando la voz además. En los 70 lo que sí surgió fue una explosión, o bueno, empezó a haber mucho uso de los sistemas expertos. Ahorita comenté brevemente los sistemas expertos. Los sistemas expertos son sistemas computacionales en los que tú le pones las reglas, o sea, agarras a un experto humano y le dices, a ver, explícame cómo tomas esta decisión. El experto te dice qué es lo que tienes que detectar y tú lo programas en una computadora. Y entonces tienes un sistema que toma decisiones similares a las que toma un experto. Y hubo muchos aplicaciones muy, muy interesantes, ¿no? De esto, como el Dendral. Tengo por aquí la nota del Dendral, que era un sistema que hacía la inferencia de la estructura molecular, por ejemplo, a partir de las lecturas de un espectrómetro de masas. Es decir, del espectro que recibo yo poder tratar de deducir cuál es la molécula, ¿no? Que es algo que hace un experto, pero pues hicieron un sistema que lo podía hacer pues de cierta manera eficiente, ¿no? Y hay sistemas expertos en todas las áreas, particularmente también las hay mucho en la parte empresarial e industrial, y eso lo sé porque pues he estado involucrado en algunos sistemas expertos, entonces ha habido sistemas expertos en tanto en cuestiones que también iniciaron en cuestiones militares, pero después ya se pasaron a cuestiones ya, vamos, industriales o empresariales, ¿no? Simplemente la idea de tomar decisiones o de leer alguna información o algo, tomar una decisión acerca de eso, ¿no? Entonces esa parte que algunos no lo consideran inteligencia artificial, como lo dije, pero para mí estrictamente hablando pues sí lo es, ¿no? Es una muestra de inteligencia si puedes comportarte de alguna manera como alguien inteligente, aunque sea en algún aspecto, ¿no? Ahora, en los 90s hubo un regreso a la inteligencia artificial, otra vez otro boom, por varias razones. Hubo, de hecho, avances en los métodos, en los algoritmos de backpropagation, que son para entrenar redes neuronales artificiales. Hubo también un incremento en el poder de cómputo, lo cual evidentemente ayudó a que las redes neuronales se hicieran un poquito más eficientes o que pudieran trabajar más problemas. Ya podían atender otro tipo de problemas. Pero bueno, también entraron más cosas ahí, como la idea del razonamiento probabilístico, no nada más la parte de lógica booleana.
Y bueno, los algoritmos de Machine Learning pues empezaron a tener un poquito más de éxito, digamos. Por ejemplo, en el reconocimiento de texto escrito. Eso pues desde los 90, ¿no? El reconocimiento de voz, un poquito el reconocimiento de imágenes en ciertos casos, ¿no? O los traductores de idiomas también empezaron por ahí más o menos a existir, ¿no? Aquí, por ejemplo, usaron algunos métodos como los modelos de Markov escondidos, que son, son desarrollos que ocurrieron entre los 70s y los 80s, las redes bayesianas. O sea, hubo también digamos, impulso de ciertos algoritmos o métodos matemáticos que ayudaron a mejorar el desempeño de muchas de estas redes neuronales, ¿no? Hay algoritmos de lo que llamaríamos inteligencia artificial. En los 90s, ya lo comenté ahorita, Deep Blue vence a Garry Kasparov en ajedrez. Deep Blue es una computadora, bueno, un algoritmo que se convierte en... Es la primera vez que una computadora le gana al campeón del mundo en ajedrez en una serie de juegos, aún bajo el paradigma de lo que era inteligencia artificial antes, ¿no? Porque a partir del 2000 va a haber una cosa muy diferente. En los 2000 sobre todo empieza la explosión del internet, y eso trae el concepto, o se nace el concepto de Big Data. Big Data nace pues justamente porque empieza a haber demasiada información, explota la cantidad de información, de datos, y esto empieza a generar un nuevo interés en la inteligencia artificial, porque muchos de los problemas de algunos de los algoritmos es que no había suficientes datos para entrenar a los algoritmos. O por ejemplo, tú tienes que entrenar una red neuronal, pero pues tenías que estar capturando los datos, y eso es muy tardado, y una red neuronal necesita muchos, miles o cientos de miles de datos. Entonces era muy problemático. Con la Big Data, con empezar a automatizar la generación de información, tienes con qué entrenar a tus algoritmos, ¿sí? Y eso empieza a dar otro boom en cuanto a el desarrollo de algoritmos para inteligencia artificial o para machine learning. Algo que surgió por ahí a finales de los 2000, 2009, 2008, por ahí, fue el concepto de data mining o minería de datos. La idea de que, bueno, ahora hay un chorro de datos y no sabemos qué hacer con ellos, entonces vamos a ver cómo le hacemos para sacarle valor a estos datos. Todavía la idea de machine learning es más o menos popular. Yo personalmente y muchos criticamos mucho el tema de machine learning porque creemos que no es que de los datos saques el valor. Tú tienes que primero tratar de plantear una pregunta o un problema y luego ver si los datos te sirven para eso, ¿no? Pero solamente de los datos así de la nada es como que difícil saber qué puedes hacer. Pero bueno, analizando los datos sí es cierto que puedes obtener algo de información. Lo que sí no es cierto es que, porque era una de las creencias, a mí me tocó cuando yo inicié, digamos, en las áreas aplicadas, pues estaba como el boom del data mining, estaba esta creencia de que tú ibas a poner los datos en un algoritmo y el algoritmo te iba a resolver problemas así nada más. No puede ser, ¿sí? O sea, el humano tiene que estar involucrado ahí siempre, ¿no? Y ya del 2010 para acá, la última década anterior, bueno, la década pasada, surge este concepto de lo que llaman Deep Learning. Deep Learning se basa en redes neuronales también, pero son redes neuronales de capas múltiples y ajustables. O sea, anteriormente como que las redes neuronales estaban muy restringidas, digamos, por como o la estructura de la red estaba más o menos restringida por lo que el humano o el diseñador decía, ¿no? Sí había juego, pero ya con Deep Learning, digamos que dejamos que la computadora haga la red neuronal que le sirva, ¿no? Y no nos metemos tanto en eso. Deep Learning funciona porque no funcionaba antes y ahora sí funciona por dos cosas. O sea, una, porque hay mucha información, o sea, Big Data lo permite. Ya tienes mucha información para entrenar a las redes. No la puedes entrenar con poca información. No puede haber Deep Learning con poquita información, ¿sí? Para que lo entiendan, ¿sí? Y ya lo hablé antes, de hecho, de que justamente es una de mis críticas, ¿no? Necesitas mucha información, necesitas cometer muchos errores para aprender. Pero además, también es muy dependiente del hardware. Es decir, necesitas hacer muchísimas operaciones más de lo normal. Tu computadora normalmente, una estándar, un CPU normal acá en el tercer mundo, a lo mejor hace 10 a la 9 operaciones por segundo, que eso es como 1,000 millones de operaciones por segundo. Es lo que hace mi computadora, la tuya, por ahí anda, ¿no? 1,000 millones de operaciones. 10 a la 9. Deep Learning requieres hardware que opere 10 a la 16 o 10 a la 17 operaciones por segundo. Eso es 10 millones de veces más rápido que una computadora normal. O sea, necesitas algo que sea millones de veces más rápido o más eficiente.
para que puedas realmente tener eso. O sea, no lo vas a correr en una laptop normal o en un celular. ¿Sí? Necesitas un equipo especial para eso. Y ahora sí, pues empiezas a tener un auge y un incremento en aplicaciones como reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, y entonces empiezas a tener estos algoritmos como AlphaZero, por ejemplo, que juega al ajedrez, que en 3 días, o no me acuerdo en cuántos días AlphaZero aprendió a jugar ajedrez. AlphaGo fue el primero que le ganó en Go. Go es un juego mucho más complejo que el ajedrez, bueno, eso dicen los expertos, y no había una computadora que le ganara al campeón mundial de Go, hasta que entró Deep Learning. Deep Learning ya pudo ganarle al campeón de Go, por ejemplo. Y bueno, obviamente ya en los últimos años pues tenemos estos ejemplos del Midjourney, del ChatGPT. Midjourney Midjourney y DALL-E 2 o no sé cómo, DALL-E 2, algo así. Los que generan imágenes artificiales. O ChatGPT que te responde, que son también algoritmos de Deep Learning. O sea, en este caso Midjourney, por ejemplo, lo que tienes está alimentado con Midjourney, que es el que genera imágenes artificiales. Está alimentado con millones y millones de imágenes etiquetadas, ¿sí? Porque esa es la ventaja que tiene Midjourney. Es decir, tengo esta imagen y tengo la etiqueta, entonces sé más o menos de qué se trata esa imagen. Y luego lo que hace es, ok, entonces yo entreno una red neuronal con Deep Learning para que ahora haga el proceso inverso. Ahora yo le meto una descripción y tú me das una imagen. Y eso lo puedes hacer, y quedan muchos parámetros abiertos, por eso te puede generar un montón de imágenes. Pero la red neuronal, o sea, lo que muchos no, y por eso hay muchas quejas en cuanto a derechos de autor, porque la red neuronal realmente lo que hace es ver patrones geométricos o configuraciones que ya vio en millones de imágenes y las replica en una nueva imagen. Entonces, de cierta forma es una mezcla, digamos, de imágenes anteriores para crearte una imagen que sí, la imagen es nueva, pero está mezclada con aspectos de otros millones de imágenes. Por eso hay ahorita esta queja, cuestión de derechos de autor y cosas así. Porque pues, la red no está creando imágenes de la nada. Está creando imágenes a partir de otras imágenes. Y lo mismo con ChatGPT. O sea, ChatGPT lo que tiene es, tú le haces una pregunta y te da una respuesta, pero está alimentado con todas las bases de datos de conocimiento, de datos y de información que hay en Internet. Entonces tiene toda Wikipedia la tiene ahí, y todas las páginas, la Enciclopedia Británica y todas las páginas que quieras de todo, las tiene ahí. Y entonces lo que va a hacer es, es decir, tengo esta pregunta y yo puedo extrapolar esto. Y la parte que sí de ChatGPT, bueno, también de Midjourney, pero de ChatGPT lo que a mí sí me sorprende bastante es la capacidad que tuvieron los programadores de hacer que el conocimiento lo plasmara en manera de párrafo, o sea, de manera humana. O sea, lo lees y dices, esto es un párrafo, o sea, está escrito en lenguaje, en español o en inglés o lo que sea. O sea, eso sí es sorprendente para que vean, pero me sorprende el trabajo del humano, no el de la computadora. La computadora, yo le critico mucho a ChatGPT que le echa mucho rollo. O sea, le preguntas cuánto es 2 más 2 son 4 y te avienta una página completa de por qué 2 más 2 son 4. O sea, pero bueno, si yo digo que ChatGPT es como un sofista artificial, ¿sí? Te echa mucho rollo. Le haces una pregunta sencilla y te la hace súper complicada, ¿no? Pero bueno, es un avance muy interesante y ojalá y mejore bastante. Ya para terminar, este es un último tema. Híjole, se hizo mucho. Y eso que iba a poner más cosas en aquí, pero bueno. Ya para terminar, para aquellos de ustedes que quieran aprender inteligencia artificial o que les interese el área de inteligencia artificial, voy a dar algunas sugerencias. Y de hecho, voy a ir dando esas sugerencias en orden en el que para mí creo que es importante irlo haciendo. El fundamento de la inteligencia artificial, si quieres realmente entender inteligencia artificial, es matemáticas, ¿sí? Y lo primero que tienes que hacer es aprender matemáticas, al menos a nivel conceptual. O sea, tienes que entender matemáticas. Cuando hablo de entender matemáticas, no hablo de que tengas que hacer todos los ejercicios del libro y ser un experto para todos los cálculos que hay ahí, sino las nociones. Por ejemplo, una cosa que es muy importante aprender va a ser cálculo. En la mayoría de las aplicaciones que hagas de inteligencia artificial vas a requerir funciones. Y vas a requerir probablemente razones de cambio y cuestiones así. Necesitas saber lo que es la derivada, lo que es la integral. Y también cálculo en varias variables, funciones de varias variables. Y también pues resolver, vamos a decir, obviamente, álgebra y ecuaciones para eso, ¿no? Ecuaciones diferenciales o sistemas dinámicos también sería un plus muy bueno, que es una como continuación de cálculo o de cálculo integral. Cálculo integral diferencial te llevaría, digamos, a ecuaciones diferenciales. También
la idea más bien de sistemas dinámicos y de qué son los sistemas dinámicos o qué es una ecuación diferencial y cómo funciona y cómo resolver algunas de ellas. Insisto, al menos conceptualmente, aunque no sea mecánicamente. Álgebra lineal es fundamental también para todo en aplicaciones. Igual, el entendimiento. ¿Qué es el álgebra lineal? Es el estudio de transformaciones, de transformaciones lineales en espacios vectoriales, ¿no? O de invariantes de transformaciones lineales en espacios vectoriales. Hay que entender lo que es un espacio vectorial, lo que es una transformación lineal y cómo jugar con ellas, ¿no? Que está relacionado las transformaciones lineales con las matrices, pero bueno, o sea, esas interacciones hay que conocerlas porque todo el lenguaje está en eso. Y finalmente, los otros dos temas importantes que considero como base inicial es la probabilidad. Bueno, tienes que tener fundamentos de probabilidad y de estadística para el manejo de datos también. Como fundamentos. Ya con eso, ahora sí puedes empezar a aprender cualquier cosa, algoritmos de Machine Learning o lo que tú quieras, ¿no? Ya te puedes meter a ver algoritmos de clasificación o lo que sea. Ya estás listo, vamos. Ese sería como el fundamento matemático para. Ahora, obviamente tienes que aprender a programar, número 2. Para programar yo recomendaría Python. Si no sabes programar, empieza con Python. Python es el lenguaje más fácil de aprender, es un lenguaje muy natural, es bastante sencillo, mucha gente lo usa, particularmente en la inteligencia artificial. Entonces, si vas a aprender algo, aprende Python. Alguien me va a decir, es que R es más poderoso, lo que tú quieras. Sí, R podría ser, pero R es más complicado. Si tienes una buena base estadística y matemática, a lo mejor puedes agarrar R, pero Python sirve para empezar, ¿no? Te puedes meter cursos en línea, hay cursos gratuitos, hay tutoriales en YouTube. O sea, hay muchos lugares en donde aprender Python realmente. Una vez que aprendes lo básico de Python, ya puedes empezar a usar librerías. O sea, yo digo que sí tienes que primero hacer algunos algoritmos desde cero, de la nada. O sea, programa algoritmos desde cero, no uses librerías primero. Y ya que entiendas algunos de los algoritmos, no tienes que hacerlos todos, pero al menos haz algunos algoritmos de los que hayas aprendido por ahí. From scratch, como dicen, desde cero, y luego ya puedes usar librerías. Hay librerías muy buenas, el NumPy, el Pandas para datos, el Matplotlib bueno, el NumPy es para la cuestión matemática, Pandas para datos y el Matplotlib para pues hacer gráficas, ¿no? Y por ahí en tu computadora, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para algunos problemas que puedes agarrar para hacer algoritmos es Project Euler. Ahí me tocó usar Project Euler para aprender bueno, te pone como pequeños retos que tienes que hacer con algoritmos, ¿no? Puedes usar Project Euler, pero probablemente ahorita hay más cosas, ¿no? Yo ya estoy un poquito alejado de la parte de la programación. Programé allá en mis tiempos de joven. Ahorita ya no programo casi nada, ¿no? Sí sé, pero no me gusta tanto programar. Otro tema sería el manejo de datos, manejo de preparación de datos. Todos los datos todos los algoritmos de inteligencia artificial van a usar datos y necesitas saber manejar datos. Entonces aprende a manejar bases de datos, SQL, alguna variante de SQL, hay un montón de SQL, está por ahí. Entonces aprende algo de bases de datos, cómo hacer queries, cómo hacer cosas así, ¿no? Cómo sacar datos, pues esa es la idea. Eso creo que es fundamental. Obviamente esto va en orden, ¿eh? Eso es después de programar. Primero aprende a programar y luego te metes a la cuestión de datos, ¿no? Y bueno, ya después, pues ya con eso ya tienes elementos, ya te puedes empezar a practicar, ya puedes usar ahora sí retos de inteligencia artificial o de machine learning, ¿sí? Entonces ya puedes empezar a juntar. Cada vez que hagas un problema de machine learning, ya que sea interesante, recomendaría que hagas tu portafolio, que vayas haciendo tus notas de problemas. Eso te sirve de hecho también como currículum. Hay una plataforma que se llama Kaggle, en donde te proponen problemas. Esto ya es de inteligencia de machine learning, pues, o de análisis de datos. O sea, no son problemas que ya requieren todo lo anterior, pues. Puedes practicar ahí en Kaggle, ¿no? Para eso. Y bueno, también hay... después, pues, ya hay áreas que son más particulares, ¿no? Si te interesa la visión computacional, pues ya te puedes empezar a meter a visión computacional, o a análisis de textos, o a análisis de audio, o qué sé yo, ¿no? Ya eso ya depende de ti, ¿no? Pero lo anterior, digamos que es como que fundamental, y luego ya te puedes ir a meter ahí a procesamiento de imágenes, o lo que tú quieras, robótica, o lo que te guste más, ¿no? Pero ya con el bagaje, digamos, fundamental de eso. Y la última sugerencia, que siempre la hago en todas las veces que me piden sugerencias, es únete a grupos. No estés solo. Únete a un grupo de estudio, aunque sea en línea, a grupos de discusión. Si se puede presencial, mejor. Si en tu comunidad hay un grupo, júntate con la gente que está tratando de aprender también, porque juntos pues van a desarrollar más. Entonces, como siempre, tanto para matemáticas como para lo que sea, lo importante es
unirte a alguien, ¿no? Y tener con quién interactuar. Ok, yo creo que con eso ya le cierro, ya platiqué suficiente de este tema. Muy interesante, o sea, la inteligencia artificial obviamente es un tema que está de moda, lo vamos a seguir viendo en los próximos años. No crean que se va a acabar, esto apenas está empezando. Ya no hablé de más cosas como las cuestiones de los riesgos del futuro, de las cuestiones muy éticas. A lo mejor lo dejaré para otro momento. Pero lo que quería de hecho más bien es darles un panorama de la inteligencia artificial y sobre todo pensando en aquellos de ustedes que les interesa la inteligencia artificial y quieren empezar a meterse a esta cuestión de inteligencia artificial, pues hay que saber más o menos de qué se trata, ¿no? Bueno, si te gustó el video, pues ya sabes, dale por ahí like. Si lo viste hasta acá, felicidades, te mereces un premio, te debo un café, una cerveza o algo si me ves en algún momento. Y bueno, compártelo si crees que le puede gustar a alguien. Y déjame por ahí tus preguntas o comentarios por aquí en los comentarios de YouTube. Y no me queda, creo que más que despedirme, ya se me cansó la voz, y decir lo que siempre digo, la matemática trata de una cosa, pensar correctamente. Nos vemos luego.